Bienvenidos a una nueva clase de historia del arte latinoamericano. En esta ocasión, haremos un viaje por lo más destacado del arte mexicano del siglo XX. Antes, conoceremos el contexto de ese México de principios del siglo XX. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Surgió como respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó México durante más de 30 años, generando una gran concentración de poder y riqueza en manos de una élite, mientras la mayoría de la población vivía en pobreza y sin derechos. La revolución se desarrolló a partir de diversos movimientos sociales y políticos que buscaban poner fin a este régimen, instaurar la democracia y realizar profundas reformas agrarias y laborales. La oposición democrática a la dictadura de Porfirio Díaz procuró evitar la reelección de este en 1910, y promovió la candidatura de Francisco Madero, quien fue encarcelado días antes de las elecciones y derrotado por el fraude electoral del oficialismo. El líder opositor pudo fugarse de la prisión y, de inmediato, lanzó el llamado Plan de San Luis de Potosí, en el que convocaba a la insurrección general para el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, 2 días antes de esa fecha, la policía sorprendió en la ciudad de Puebla a grupos revolucionarios que fueron atacados por el ejército y, en parte, masacrados. Lejos de sofocar la revolución, estos eventos provocaron levantamientos en todo el país, lo que permitió la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, cuando Madero ganó la presidencia provisional. A pesar de las serias disensiones entre los revolucionarios, se realizaron las prometidas elecciones libres y Madero fue elegido presidente a fines de 1911. No obstante, su gobierno enfrentó una creciente oposición interna, sobre todo por la falta de transformaciones económicas y sociales profundas, especialmente en lo relativo a la reforma agraria. El movimiento agrarista del estado de Morelos, liderado por Emiliano Zapata, exigía la redistribución de tierras mediante el Plan de Ayala, que incluía una profunda reforma agraria. Las disensiones entre los revolucionarios moderados maderistas y los grupos más radicales, como los encabezados por Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco y otros, debilitaron al gobierno de Madero. Esta situación fue aprovechada por los sectores porfiristas, lo que culminó en un golpe de Estado, conocido como la Decena Trágica. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta, con apoyo de sectores militares y conservadores, traicionó a Madero, lo derrocó y lo asesinó, junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. La complicada situación política y militar llevó al triunfo de los líderes agraristas Zapata y Villa, quienes convergieron desde el sur y el norte, respectivamente, para ocupar la Ciudad de México. Sin embargo, no lograron consolidar su poder y fueron neutralizados por las corrientes moderadas, las cuales llevaron a la presidencia a Venustiano Carranza. Carranza promovió la Constitución de 1917, un documento que consagró la democratización de México y abordó varias demandas sociales, aunque la reforma agraria por la que Zapata dio su vida solo se logró parcialmente. Dentro de este revolucionario contexto se generará un arte popular, como el de Guadalupe Posada, reflejando el sentimiento del pueblo. Y más tarde, los ideales revolucionarios se verán plasmados en el movimiento conocido como muralismo mexicano. Estas expresiones artísticas no solo documentaron la revolución, sino que también ayudaron a consolidar una identidad cultural post-revolucionaria que sigue vigente en México hoy en día. En esta clase veremos lo más destacado del arte popular mexicano en ese contexto. El arte popular mexicano de principios del siglo XX surgió en un contexto de grandes transformaciones sociales y políticas, marcado por la Revolución Mexicana.
Este movimiento social no solo redefinió el destino político de México, sino que también revitalizó su cultura visual, dando lugar a nuevas formas de expresión artística que reflejaban el espíritu del pueblo y las luchas por la justicia social. En esos años, el arte popular se consolidó como un medio clave para representar las aspiraciones y las problemáticas de las clases trabajadoras y campesinas. El arte popular en México se distingue por su capacidad de integrar tradiciones prehispánicas con influencias coloniales y modernas. Las manifestaciones artísticas populares incluían grabados, litografías, textiles, cerámica y festividades como el Día de los Muertos, que seguían siendo parte fundamental de la identidad cultural del país. Estas expresiones no eran vistas solo como elementos estéticos, sino como vehículos de resistencia cultural y de transmisión de ideas colectivas. Los grabados, en particular, desempeñaron un papel crucial, ya que eran una forma accesible de arte que llegaba a las masas a través de periódicos, panfletos y carteles. En este contexto, surge la figura del grabador José Guadalupe Posada, cuya obra se convertiría en un ícono del arte popular mexicano, y una poderosa herramienta de crítica social. Su obra, realizada principalmente en grabados en metal y xilografías, no solo alcanzó una enorme difusión, sino que se consolidó como una pieza clave en la historia del arte mexicano. Posada es recordado, sobre todo, por sus ilustraciones de calaveras y esqueletos, que se convertirían en un símbolo emblemático del Día de los Muertos, y en una herramienta de crítica política y social. Posada comenzó su carrera trabajando en imprentas locales, donde perfeccionó sus habilidades de grabado y dibujo. A lo largo de su vida, produjo miles de grabados que fueron utilizados en panfletos, periódicos y hojas volantes, difundiendo tanto noticias como sátiras políticas. A pesar de no estar directamente involucrado en la Revolución Mexicana, su obra se convirtió en una representación visual de las tensiones y conflictos sociales que surgieron durante este periodo. El estilo de Posada se caracteriza por su enfoque directo y su habilidad para comunicar mensajes complejos de manera sencilla y contundente. Sus grabados a menudo retrataban escenas de la vida cotidiana, mercados, fiestas, crímenes, ejecuciones y eventos históricos. Sin embargo, lo que más destaca de su obra son las representaciones de la muerte, simbolizadas a través de esqueletos y calaveras. Estas imágenes no eran simplemente macabras, sino que estaban cargadas de ironía, humor y crítica social. Las calaveras de Posada, en particular, se convirtieron en un recurso artístico para comentar sobre la hipocresía, la corrupción y las desigualdades de la sociedad mexicana. La Catrina, una figura icónica de un esqueleto vestido con ropas de la alta sociedad, es quizás su obra más famosa. Esta calavera elegante, con su sombrero emplumado y su apariencia burguesa, es una sátira de aquellos que aspiraban a imitar las costumbres y estilos europeos, olvidando sus raíces mexicanas. La Catrina, en particular, es un recordatorio de que la muerte llega para todos, sin importar el estatus o la riqueza. Las calaveras de Posada no solo simbolizan la mortalidad, sino también la igualdad ante la muerte. En un México profundamente dividido por las clases sociales, sus obras eran un recordatorio de que todos, ricos o pobres, estaban destinados a compartir el mismo destino. Aunque José Guadalupe Posada falleció en 1913, en plena Revolución Mexicana, su obra tuvo un impacto profundo en el contexto revolucionario. Sus grabados de calaveras y esqueletos se utilizaron para criticar tanto a los gobiernos autoritarios como a los abusos de poder. En sus representaciones de la muerte, Posada denunciaba las injusticias que sufrían los sectores más vulnerables de la sociedad, los campesinos y obreros que eran explotados bajo el régimen porfirista. El arte de Posada se convirtió en una especie de voz para los sin voz, una forma de resistencia cultural en tiempos de cambio.
En muchas de sus obras, se podía percibir un llamado a la acción y a la justicia, lo que hizo que sus imágenes resonaran profundamente en el imaginario popular. A través de sus grabados, las calaveras se convirtieron en un símbolo de lucha y de crítica, reflejando las tensiones sociales que alimentaban la Revolución Mexicana. La obra de José Guadalupe Posada no solo influyó en la cultura mexicana durante la Revolución, sino que ha dejado un legado perdurable que sigue siendo relevante en la actualidad. Sus calaveras se han convertido en un símbolo icónico del Día de los Muertos, una de las festividades más importantes de México, y su estilo ha sido replicado en innumerables formas de arte popular y contemporáneo. Artistas posteriores, como Diego Rivera, tomaron inspiración directa de Posada. De hecho, Rivera incluyó una representación de la Catrina en su famoso mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde se muestra a Posada al lado de la calavera que él mismo creó. Esta inclusión subraya la importancia de Posada como precursor del muralismo mexicano. El impacto de Posada también se puede observar en la cultura visual contemporánea, desde las ilustraciones hasta el cine y la moda. Su estilo ha influido en generaciones de artistas y sigue siendo un referente importante en la estética mexicana. El uso de las calaveras como símbolos de resistencia, humor y crítica social permanece vigente en la actualidad. Los esbotos mexicanos son definitivamente considerados arte popular por varias razones: su origen, su carácter devocional y su creación por artistas locales o personas comunes, en lugar de artistas académicos o formados. Son parte de la expresión popular más genuina, ya que surgen de la experiencia personal, comunitaria y religiosa de los pueblos. Los esbotos son ofrendas votivas que los fieles ofrecen a un santo, la Virgen María o Cristo, en agradecimiento por algún milagro o favor recibido. A menudo toman la forma de pequeñas pinturas sobre láminas de metal o madera, en las que se representa de manera sencilla y directa el momento en que ocurrió el milagro o el peligro del que el devoto fue salvado. En estas imágenes, se suele incluir una breve narración escrita que explica lo sucedido, así como la fecha y el nombre del donante. El origen de los esbotos en México puede rastrearse hasta la conquista española, ya que es una tradición de origen europea. Los colonizadores trajeron consigo la costumbre de hacer ofrendas votivas, pero en México esta tradición se mezcló con las creencias indígenas, que también tenían prácticas de agradecimiento a sus deidades. La época colonial fue testigo del surgimiento y popularización de los esbotos, principalmente en el centro y el norte de México, donde la devoción católica era muy fuerte. Los esbotos se pintaban como actos de agradecimiento a figuras religiosas, especialmente a la Virgen de Guadalupe y otros santos populares. A lo largo del siglo XIX y en los primeros años del XX, los esbotos vivieron un auge notable, con muchas personas de las clases populares comisionando a artistas locales para hacer estos sencillos pero expresivos tributos. Durante este tiempo, los esbotos evolucionaron de representaciones más simples y anónimas a creaciones con un toque más personal, influenciadas por las narrativas de la vida cotidiana, las enfermedades, los accidentes y la esperanza de protección divina. En la época de la Revolución Mexicana, los esbotos seguían siendo una forma popular de expresión. Su conexión con el arte popular de esta época es clara, ya que refleja la vida, las creencias y las luchas del pueblo mexicano, temas que también estaban presentes en el arte de José Guadalupe Posada y los primeros muralistas. De hecho, algunos estudiosos ven los esbotos como parte del mismo fenómeno cultural, el uso del arte como una herramienta para contar historias y conectar con la vida diaria de la gente. Hoy en día, los esbotos siguen siendo parte importante de la cultura popular mexicana. Aunque su producción ha disminuido en comparación con los siglos anteriores, todavía se pueden ver en algunas iglesias y santuarios,
como en la Basílica de Guadalupe y el Santuario de San Juan de los Lagos. Además, los esvotos han trascendido su función estrictamente religiosa y se han convertido en objeto de interés para artistas contemporáneos, coleccionistas y estudios del arte popular. Algunos artistas mexicanos contemporáneos han reinterpretado la tradición del esvoto, creando piezas que siguen utilizando el formato de agradecimiento y representación milagrosa, pero con temas sociales o personales más modernos. En la segunda parte de esta clase, veremos al quizás movimiento latinoamericano más importante del siglo XX, el muralismo mexicano.